50 miliosmoles por litro de concentración, ya 50 miliosmoles. O sea, ¿qué quiere decir? Es como 6 veces más diluida que el plasma cuando orinamos, ¿sí? Definitivamente los riñones pueden orinar una orina muy diluida como esta, o pueden llegar a orinar una orina muy concentrada hasta de 1200 miliosmoles por litro. Pueden llegar a eso. O sea, el riñón tiene una alta capacidad de dilución y concentración desde el punto de vista normal. Tiene alta capacidad. Y esto va a depender de muchas pruebas que se hacen en lo que es la parte, en la parte de laboratorio y todo eso, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes entiendan, una hormona que está relacionada con la capacidad de concentración de la orina, ojo, no es su función principal, ¿sí? No es su función principal, pero es una de sus funciones, está relacionada con la capacidad de concentrar orina. Por favor, aprender y luego aprendan estas cosas, son importantes, ¿ya? Es la ADH. La ADH realiza los ajustes finales de la orina, dependiendo de la situación, dependiendo la concentración del plasma. O sea, ¿qué quiere decir? Va a depender mucho de la concentración plasmática. Mira, concentración plasmática. ¿Para qué? Para que los riñones, con ayuda de la ADH, liberen orina concentrada o orina diluida. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación cuando hay una orina muy concentrada? ¿Ya? Cuando hay una orina muy concentrada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esto no funciona, ni modo. Estos nos dan supuestamente nuevos que ni dan para nada, ¿ya? Cuando nosotros vemos que el riñón está eliminando orina concentrada, eso quiere decir que, pues, de alguna u otra manera está reteniendo líquido, ¿ya? Y pues está reteniendo agua. ¿Por qué? Está eliminando una orina muy concentrada, con poca agua y mucho soluto, ¿ya? Eso quiere decir que si por alguna razón esta orina está muy concentrada, entonces el plasma probablemente porque estamos hablando de plasma, va a estar muy concentrado, muy concentrado. ¿Y qué es lo que hace la ADH? Empieza a retener líquido. ¿Para qué? Para diluir este plasma que está muy concentrado. ¿Cómo lo hace? Retiene agua de los riñones para que este plasma muy concentrado sea diluido. Al retener agua de los riñones, que iba a ser la futura orina, la orina sale en pequeña cantidad con una concentración alta. ¿Estamos? O sea, la ADH es la responsable depende de la concentración plasmática, eliminar orina o muy diluida o muy concentrada. ¿Qué pasa cuando el plasma ya también está muy diluido? Plasma muy diluido. Entre comillas, muy diluido no es tanto así, sino, por ejemplo, tu cuerpo consume mucha agua. Entonces, o sea, vos consumes mucha agua. Entonces, ¿qué haces? Hay una tendencia a diluir el plasma. Esa tendencia a diluir, porque es tendencia, no puede darse el lujo el cuerpo de diluir el plasma. Entonces, ¿qué hace? Empieza los riñones a eliminar orina abundante y muy diluida, ¿ya? Donde la producción de ADH prácticamente en este punto ya se bloquea, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando la concentración del plasma, ¿sí?, está muy diluido, o sea, bajo, ¿ya?, la ADH deja de producirse, ¿sí? ¿Para qué? Para que se elimine ese exceso de agua y vuelva la concentración a lo normal. De hecho, lo que tú tienes que entender es lo siguiente de todo este proceso, ¿sí? La ADH tiene una principal función y esa es ayudar a manejar la homeostasis de la osmolaridad plasmática, ¿ya? Entonces, en base a la osmolaridad plasmática, los riñones eliminarán orina diluida o orina concentrada. Si el plasma está muy diluido, ¿qué hacemos? ¿Sí? Debemos eliminar ese exceso de agua para volver la concentración a lo normal. Si el plasma está muy concentrado, ¿qué pasa? Debemos retener agua para diluir ese plasma que está muy concentrado. Entonces, el riñón juega prácticamente con la ADH. ¿Dónde se secreta ADH?
La ADH se secreta principalmente en el hipotálamo, perdón, se forma en el hipotálamo, no se secreta, se forma en el hipotálamo, ¿ya? Y de ahí se va a secretar en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis, o sea, se forma en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico más que en el paraventricular, ¿ya? Son núcleos neuronales que el hipotálamo tiene, ¿ya? Y el hipotálamo lo que va a hacer es, frente a los estímulos del ADH, a los estímulos, perdón, de la osmolaridad, ¿sí? Porque las células nerviosas del hipotálamo lo que hacen prácticamente son osmoreceptoras, estas células hipotalámicas, son osmoreceptoras. ¿Qué significa? Lo que hacen es detectan la osmolaridad del plasma y en base a su osmolaridad secretarán o no ADH. Si la osmolaridad es muy alta, se secreta ADH para diluir esta osmolaridad, generando una reabsorción de agua por los túbulos colectores, ¿ya? Y si la osmolaridad es muy baja, ya también, entre comillas, que no puede darse el lujo del cuerpo de hacer eso, deja de producirla para que el agua se elimine y no se reabsorba en los túbulos colectores. Una vez que estas células detectan la osmolaridad y se secreta ADH, esa ADH se manda hacia la hipófisis y la hipófisis secreta, precisamente secreta, no he dicho forma, ADH, y esta hará efecto en los túbulos colectores. ¿Ya? Ahí está. La ADH tiene múltiples funciones, también es vasoconstrictora, la ADH también genera el mecanismo de la sed, por si acaso, y todos esos elementos importantes. Bien, entonces, están entendiendo cuál es el papel de la ADH. El siguiente capítulo solo es prácticamente el resumen de todo lo que hemos visto, pero voy a intentar hacer un resumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que es ADH y todo lo que es la osmolaridad? El libro te dice que hay un mecanismo, y ese mecanismo es un mecanismo de retroalimentación, ya, ADH osmoreceptor, ADH, así, osmoreceptor. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? De que el hipotálamo depende, ¿ya?, de la osmolaridad para que secrete o no ADH. Simple, así de simple, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la osmolaridad del plasma, la ADH se va a secretar o no. Si la osmolaridad del plasma está alta, se secreta ADH. Si no, se deja de producir y se empieza a eliminar el agua, ¿ya?, a través de los túbulos colectores. Ese es el mecanismo, simple y llanamente, ¿ya? El papel de la ADH es muy importante. Vuelvo a decirles, la ADH no tiene función directa de eliminar orina concentrada. No es su función, ¿ya? Su función importante es esta, la ADH. La ADH controla la osmolaridad del plasma. Y en base a esto, genera la eliminación de orina diluida o orina concentrada. Vuelvo a decirte, te vuelvo a decir, ¿sí? Son clásicas preguntas de examen, no solo en fisio, sino que en todos los países. ¿Cuál es la función más importante del ADH? Controlar la osmolaridad plasmática. Ese es su función. ¿A través de qué? De eliminar orina concentrada o diluida. Simple y llanamente. Lógico, la ADH tiene otras funciones, como ser potente vasoconstrictor, desencadena el mecanismo de la sed, etc. Es por eso que si tu plasma está muy concentrado, ¿qué pasa? Te da sed. ¿Sí? ¿Para qué? Esa sed es para diluir esta concentración del plasma. ¿Sí? Es un mecanismo que te obliga a hacer eso. ¿Estamos? Preguntas, por favor. Bien, antes de que me olvide, a veces los colegas te preguntan esto, ¿ya? Las neuronas del hipotálamo tienen axones que esto deben saber por anatomía y histología, supongo, ¿ya? Se proyectan hacia la hipófisis. Por lo tanto, estos axones se proyectan a la hipófisis y estos empiezan a secretar gránulos de ADH. La ADH, por si acaso, es una hormona, ¿ya? Es hidrosoluble, ya vamos a llevar el fisio de dos hormonas. Y esta hormona hidrosoluble hace efecto a nivel de la membrana celular. ¿Listo? ¿Dónde? En los túbulos colectores. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la ADH en los túbulos colectores? Ustedes ya saben, que se explicaban anteriormente. Ya, a través de las apourinas. Muy bien. Ahora, la ADH es importante porque ya vamos a ver ahora algunos elementos que nos interesan. Por eso que la ADH
si bien ahorita parece que solo si es eso, sí, tiene un papel importante en los ajustes finos y finales de la orina. ¿Ya? Ahora, la ADH tiene dos enfermedades que hay que tomar en cuenta. Una que se llama la diabetes insípida, ¿ya? Y la otra sería la secreción inadecuada de ADH. Las dos enfermedades que se va a preguntar, ¿ya? Entonces, trastornos con la ADH son la diabetes insípida y la secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Quiero comentarles lo siguiente, muchos de ustedes van a tener esto. ¿Saben en quiénes? En los pacientes que han sido producto de un TEC. ¿Qué es el TEC? Traumatismo cerebral. ¿Sí? Los pacientes que sufren de edema neuronal, inflamación del cerebro, hacen diabetes insípida. ¿Ya? Es un mecanismo que se genera por la misma inflamación. Las células del hipotálamo no producen ADH. En la diabetes insípida no se produce ADH. No se produce ADH. Pero lastimosamente tienen que conocer dos cosas aquí. Hay una diabetes insípida central, esa es la que no produce ADH. Ahí está, ¿ya? Y hay una diabetes insípida que es nefrógena. Por favor, yo sé que el grupo creo que está bien, que está mal, no sé cómo estarán en notas, pero la nota mínima para entrar al examen de segunda instancia es 40. No tienes 40, no vas a entrar al examen de segunda instancia, prácticamente te quedas hasta el próximo año. Y también tienes que aprobar el de segunda instancia, si no este año te vas a quedar. No hay una FISIO 1 que se va a biletear en agosto para ustedes, por decirlo, ¿ya? Así que, si por alguna razón te falta nota para ese examen, pon empeño al final para tener esa nota y entrar a la segunda instancia. Ya, los que les faltan, a los que no, no. Bien. Igual tienen que aprobar. La diabetes insípida central, no se produce ADH en el hipotálamo. Pero esta diabetes insípida nefrógena es cuando los riñones no responden a la ADH. O sea, los riñones aquí no van a responder a la ADH. ¿Sí? Sí, el sistema nervioso central produce ADH, pero no responden a la ADH. ¿Sí? Este es de origen nefrógeno. ¿Sí? En las dos son diabetes, pero esta diabetes se llama insípida. ¿Por qué? ¿Saben qué significa la palabra diabetes? Aunque creo que les he explicado. Diabetes significa el que orina mucho, nada más. ¿Ya? Cuando hablamos de diabetes mellitus significa el que orina mucho como miel, por eso viene de mellitus. ¿Ya? Este nombre es egipcio, incluso es mucho más antiguo, así se llamaba en el Egipto antiguo. ¿Ya? Y es una enfermedad por demás muy bien estudiada por la humanidad. Y los egipcios, un poco ya después de estudiar, también los griegos ya manejaban esta palabra. Por eso viene el que orina mucho como miel. Pero en este caso es el que orina mucho, pero insípido. No tiene miel, ya no es azucarado, ya no es dulce. Entonces, solo es el que orina mucho. ¿Sí? Los pacientes que les falta ADH o por tumores, los pacientes post-TEC que han salido de la terapia intensiva, todo eso, ¿sí? Empiezan a orinar mucho. Sus orinas llegan a 20, 30, 40 litros por día. Ya prácticamente se deshidratan. Entonces hay que cuidar ese aspecto de nuestros pacientes. ¿Ya? Y los pacientes que son de tipo nefrógeno o si tienen un tumor que no hayan tenido un TEC, van a tener también orinas en grandes cantidades. ¿Sí? Como les digo, son gente que orina 20, si quieres tomarlo desde 10 litros, 10, 20, no es normal que orines tanto. ¿Ya? Y el paciente tiene mucha sed. De hecho, tiene las 3 P's. ¿Cuáles son esas 3 P's? Poliuria, ¿ya? Polidipsia y polifagia. ¿Ya? ¿Por qué tiene polifagia este paciente? Hay dos teorías, porque no es cierta esta teoría. Porque se cree que justo donde está el centro del hambre está el centro de la sed, y al revés si quieres tomar. Entonces, como tiene mucha sed, se activa el hambre. ¿Ya? Y la otra situación es que como este mecanismo, esta situación de mucha sed hace que las células se deshidraten, empiezan a desencadenar mecanismos de hambre en los sistemas centrales. Bueno, como sea, tiene las 3 P's. ¿Ya? Esta es la diabetes insípida. Y en la secreción inadecuada de ADH, ya también aquí existe un aumento en la secreción de ADH. Un aumento, es un aumento normal. ¿Qué es lo que pasa con este paciente cuando tiene una secreción inadecuada de ADH? ¿Ya?
su osmolaridad sube. Su osmolaridad sube mucho. Perdón. Está bien. Su osmolaridad, baja mucho. ¿Ya? En este caso, al bajar mucho, el plasma de este paciente es muy diluido. ¿Ya? El plasma es muy diluido, ¿sí? Porque empieza a retener mucha cantidad de agua. El plasma se diluye mucho. ¿Y qué pasa con la orina? Sus orinas son muy concentradas, muy concentradas. Entonces, en la diabetes insípida la orina es diluida, ¿ya? En la diabetes insípida la orina es diluida. En cambio, en la secreción inadecuada de ADH, la orina es muy concentrada. Esto se da también por tumores, pero esto van a ver los pacientes con TEC, con traumatismo encefalocránico. Bien. Preguntas. Si el plasma es diluido, la orina no tendría que ser diluida también. Eso es cuando controla. ¿No ve? Pero aquí ya la secreción inadecuada de ADH, ¿qué pasa? Produce mucha ADH y hace el ADH empieza a retener todo el agua que se pueda. Con tanta agua que retiene empieza a diluir el plasma, ¿ya? Y la orina se torna concentrada. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el plasma está diluido? Cuando tú te tomas agua, ¿ya? Entonces esa agua tiene que liberarse. ¿Y cómo se libera? Inhibiendo la producción de ADH para que esa agua salga sin ningún problema, ¿no? Es diferente la función normal que la patología, ¿ya? Un poquito de entender eso, ¿sí? Sé que parece difícil. Muchos de ustedes ni siquiera, como les digo, no sé qué pasa, pero algunos creo que no, ¿cómo les puedo decir? No entienden de que esos aspectos son muy importantes, muy importantes. Bien, seguiremos. ¿Qué más tengo que decirles? Esto en lo que es la ADH. Debemos saber que algunas situaciones hacen que aumente el ADH o disminuya el ADH, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablo del ADH? Y sigo hablando del ADH porque el ADH es una de las responsables de hacer los ajustes finales de la orina. Y esos ajustes finales son en base a la concentración de la orina. Ya, a eso me estoy refiriendo. Bien, situaciones que van a hacer que se produzca mayor cantidad de ADH. Por favor, esto sí es pregunta de examen, ¿ya? Por ejemplo, la ADH como retiene líquido y ayuda a retener líquido, en este caso solo agua, ¿ya? Se va a producir un aumento del ADH cuando, por ejemplo, baja la presión arterial. Cuando hay una bajada o una hipotensión por X o Z motivo, se va a producir una secreción de ADH mayor. ¿Qué hace? Si baja la presión, ¿qué va a pasar? Necesitamos subir la presión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reteniendo agua por los riñones. Eso es lo que hace, ¿ya? Otra situación que puede estimular la secreción y el aumento del ADH son las náuseas. Y también los vómitos, ¿ya? Ojo, he dicho aparte náusea, aparte vómito. No es lo mismo las náuseas, no es lo mismo los vómitos. Antes de que me olvide, por si acaso, solo les digo que los que tienen asistencias a teoría, inasistencias mayores a 7 u 8 están inhabilitados para el final. Así que no voy a ser responsable de analizarlos toda la parte que controla esto, ¿ya? Entonces, piden eso, no sé si alguien tiene, les rogaría que vean cómo está la situación, ¿ya? Entonces, eso no es delito, es el reglamento, nada más. ¿Ya? Y los de práctica que tienen también conmigo faltas, la asistencia de práctica es 100% obligatoria, ¿ya? Así les digo. Bien, otra situación, le he puesto el vómito, sí, pero en tu libro no está, pero sí, pues, porque el vómito es una pérdida de líquido. Entonces, ya las náuseas se adelantan eso, los vómitos también, ¿ya? Otra situación es la hipoxia. No se sabe por qué, pero se cree que las neuronas del hipotálamo, cuando hay hipoxia, falta de oxígeno, empiezan a secretar ADH, ¿sí? Estas son situaciones donde aumenta la secreción de ADH. ¿Listo? ¿Ya? Después, otras situaciones, lógico, la pérdida de sangre, ¿ya? La nicotina, mira, la pérdida de sangre, la pérdida de volumen sanguíneo, la nicotina, ¿ya? De aquí viene por eso que los pacientes que fuman, ¿ya? De una u otra forma, tiene la nicotina muchos compuestos que van a, de una u otra manera,
a empeorar la situación del paciente. La nicotina es un elemento que estimula la secreción de ADH. ¿Qué pasa si esto estimula la secreción de ADH? Tu volumen sanguíneo sube, ¿ya? Y el que fuma tiene tendencia a la hipertensión, solo por eso, ¿ya? Otro fármaco que hace que aumente el ADH es la morfina, o todos los derivados de la morfina, ¿ya? La morfina es un opiáceo que va a estimular esta situación. Creo que me estoy olvidando de algún medicamento, creo que es, no me acuerdo cuál más, pero la ciclofosfamida creo que es, ¿ya? La ciclofosfamida. Los que más se preguntan son estos dos, muchos no es, ¿ya? La ciclofosfamida también produce esto. ¿Por qué hay que tener especial cuidado por los medicamentos? ¿Ya? La nicotina no le vamos a dar a ningún paciente, sí, pero sí estos se utilizan. No me acuerdo para qué la ciclofosfamida, creo que es un fármaco que se utiliza para... insuficiencia renal aguda. Algunas veces el paciente tiene enfermedad autoinmune. Ya, debe ser, creo que es un inhibidor, un inhibidor de los anticuerpos, de células, no sé cómo es, pero creo que es un citostático. Ya, entonces es un citostático. Ya, no me acuerdo, pues creo que es un citostático. ¿Qué es un citostático? Un fármaco que frena la producción de células. Citostático. Entonces ahí está, y casi está entendiendo de que se utiliza para la parte autoinmune. Sí. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado de estos medicamentos? Porque se utilizan en la parte clínica. Morfina como potente analgésico, que hay pacientes que pueden tener hipertensión o trastorno, incluso la morfina en infartos cardíacos. ¿Ya? Entonces, y esto ya sabe para el tratamiento de pacientes de inmunológicos o de cáncer y todo eso. Bien, ¿cuándo baja la ADH? Por todo lo contrario. ¿Sí? ¿Ya? Pero aquí vale la pena destacar, uno, el frío. ¿Ya? El frío no se sabe cuál es el mecanismo, promueve la disminución del ADH. Por eso es que cuando hace frío, vamos más veces al baño. ¿Ya? Solo es el frío. ¿Ya? No me pregunten, pero ¿cómo? No sé, tampoco dicen los investigadores. El frío es un mecanismo que produce una especie de vasoconstricción de la piel. Esta es la teoría, ¿ya? Cuando hace frío, tus vasos de la piel están vasocontraídos, entonces todo el volumen sanguíneo se vierte a la parte central. Entonces, como se vierte a la parte central, como que no hay, o sea, no es que aumente ni nada, pero hay una redistribución de líquido. Entonces, como que aumenta el volumen, ¿ya? Y al aumentar el volumen, no hay necesidad pues, de que la ADH siga reteniendo más líquido. Esa es la teoría, ¿ya? Y es una teoría obvia, ¿no? Como que coherente, ya sabes, por la redistribución del líquido. Bien, dos, el alcohol. Esto es sabido, que cuando tú tomas alguna bebida alcohólica empiezas a orinar más, ¿sí? Y esto es todas las bebidas alcohólicas, ya sean más o menos, a la larga te produce una inhibición o disminución de la secreción de ADH. ¿Sí? Cuanto más alcohol, más disminución. ¿Sí? Es por eso que cuando tú tomas bebidas alcohólicas en grandes cantidades, orinas tanto que al día siguiente o después de la borrachera apareces ¿qué? Deshidratado. Y eso es lo que produce, aparte de la inflamación por el alcohol de la neurona está deshidratada y produce esa resaca, ese dolor que te puede durar todo el día, incluso 2 días, hasta mejorar esa inflamación. El alcohol inhibe la secreción. Todo lo contrario de esto y los fármacos y elementos que les estoy dando a continuación. Bien. ¿Qué más? El haloperidol que sirve para los haloperidol, ya que sirve esto para las convulsiones, se utiliza en convulsiones, ya. Después la clonidina, ya un fármaco antihipertensivo, la clonidina que es para la hipertensión y todo eso. Entonces son elementos que van a tener en cuenta ustedes a mencionar, sin olvidar los otros elementos patológicos. ¿Qué más? Ahora, es necesario, cuando hablo de ADH, hablar de un elemento importante que se llama la sed, ¿sí? La sed está estrechamente ligada a la ADH. Si hay un aumento de la ADH, ¿sí? Un aumento de la ADH, ¿sí? Entonces aparece el estímulo de la sed, pero la sed no es solita así, ¿ya? Sino que la sed también puede aparecer cuando la lengua está seca, ¿sí? Cuando está la lengua seca. Si la lengua está seca, automáticamente la lengua seca estimula a la hipotálamo a producir ADH.
O sea, es así el círculo que se genera, ¿ya? Entonces, la ADH estimula y despierta el estímulo de la sed. Pero cuando la lengua está seca, y podemos hacer el experimento con ustedes, digamos, estás bien hidratado y secamos tu lengua. O sea, digamos, agarramos y empiezas a respirar con la boca abierta y secamos tu lengua, automáticamente va a activarse el reflejo de la sed, ¿sí? Pero ¿qué hace la lengua seca? Tiene conexiones con el hipotálamo, activa la ADH y estimula la sed. Entonces, ese es el círculo vicioso. Entonces, en tu libro también hay un cuadro sobre lo que es el estímulo de la sed y todos estos elementos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando uno tiene sed? El hecho de que tenga sed significa que la osmolaridad de tu plasma, osmolaridad plasmática está ¿qué? Alta. La osmolaridad plasmática, claro, si está alta, quiere decir que está muy concentrado el plasma. Entonces, ¿qué necesitas? Tomar agua para diluirlo, ¿ya? Entonces, la osmolaridad plasmática. ¿Qué va a hacer que, por ejemplo, igual se produzca y promueve el estímulo de la sed? Esto ya hemos visto, ¿ya? La disminución de la presión arterial. Pacientes que a veces sufren de hipovolemia y sangrado, entonces baja su presión y piden agua cuando están perdiendo sangre, ¿ya? Otra situación es la hemorragia, o sea, la pérdida de volumen sanguíneo, las hemorragias, ¿ya? Después otra situación, la angiotensina 2, de por sí promueve el estímulo de la sed, ¿ya? Aunque saben que la angiotensina 2 funciona en todos los aspectos, ¿sí? Pero sí, ya solita, ya promueve el estímulo de la sed. Entonces, otros elementos más que podríamos decir, la hipotensión, las hemorragias y esos elementos que están ahí en la sequedad de la boca, lo mismo, la boca seca o lengua seca, ¿ya? Sin necesidad de que estés deshidratado, si tu lengua la secamos y tu boca la secamos, promueve el estímulo de la sed. ¿Qué es lo que frena la sed? No sé por qué le ponen aquí el libro, pues todo lo contrario, ¿sí? Cuando estás bien hidratado, cuando la osmolaridad está baja y también todo eso, no es por necesidad porque tengas sed. Lo contrario, ¿listo? ¿Preguntas? Preguntas. Bien. Bien. Hasta ahí es el capítulo 29. Antes de que me olvide, por si acaso el examen final va a contener 25 preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, 20 preguntas con selección múltiple simple. Ya les voy a decir qué temas son los que van a echar al final, pero son 24 temas que yo sepa. Querían que entre más, pero no creo que sea tan apto que entren más temas. Y no me digan de qué pensar más o menos de cada tema van a ser 1 o 2 preguntas máximo, ¿sí? Y va a haber como 5 o, dependiendo de la situación, aplicaciones clínicas de los temas que vamos a ver, las mejores aplicaciones clínicas, ¿no? De los temas, no ya de los únicos temas que haya llevado, las mejores aplicaciones clínicas. Ya, antes de que me olvide, el examen de conocimientos previos lo van a dar el mismo día del examen final. Ese mismo día se les va a dar 5 minutos de descanso e inmediatamente se les va a repartir el examen de conocimientos previos. ¿Ya? No hay un examen en foros, todo es presencial. ¿Listo? Nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo me dicen en este momento. Dime. Doctor, dice que el temario va a ser de 25 temas, ¿verdad? Aprox, o sea, es aprox, ahorita no te puedo decir. ¿El de conocimientos previos también va a ser de los 25? ¿O No. Claro, o sea, no es que de los 25 no es precisamente, sino es de todo lo avanzado que es del anterior semestre. ¿Sí? O sea, digo, del anterior semestre, de todo el año pasado que ustedes han hecho. No es de eso ustedes. O sea, tú tienes que saber bien anatomía cardiovascular. Anatomía. va a ser de anatomía? Claro, va a ser, pero lógico, siempre es anatomía. ¿No? Tienes que saber bien embriología de todo lo que es cardiovascular, principalmente cardio y quizás embriología de qué riñones, ¿no? El examen de conocimientos previos va a ser sobre